Buenas tardes, si se le ve, si se escucha. Bien, bien. Perfecto, perfecto. Un agrado, un agrado saludarlos a todos en esta nueva jornada, avanzando cada día más. Bien, perfecto. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. ¿Cómo están? Me imagino que bien, ¿no? Coméntenme si por allá ¿cómo está el clima por allá? Acá está caluroso absolutamente. ¿Allá? Sí, acá todavía jalando y el clima está con unos 20 grados. Está Ah, perfecto. ya, ya, ya. Acá mucho calor, en verdad. Así que, bueno, ¿pudieron repasar un poquito lo que vimos la semana pasada, o no? ¿Pudieron repasar un poquito o no? Sean honestos, sean honestos. Parece que no. Y. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, sí. Ah, hola Samuel. No, pues mira, sí, yo al menos no repasé la información que vimos contigo la semana pasada, pero tuvimos un par de sesiones, una virtual, otra presencial, enfocadas en el tema del uso del escáner. Ah, Entonces, qué bueno, digamos ya. que tuvimos oportunidad no de ver la presentación que tú nos compartiste, pero sí los conceptos y cómo se utiliza el escáner. Eso sí lo vimos. Bien, perfecto, perfecto. Claramente el día de hoy yo voy a tomar aquello. Sé claramente que están teniendo desde otra mirada el uso del escáner y me parece muy bien. Claro, el día de hoy voy a enfocarme en el aspecto del escáner, la comunicación y la utilización. No voy a ahondar en esta clase de hoy en las funciones específicas del escáner, sino que me voy a involucrar un poco en los periféricos que tienen relación en el uso del escáner, ¿sí? Orientados claramente a un vehículo eléctrico y o híbrido. Así que por ese lado vamos a avanzar muy bien. Antes de claramente comenzar con la clase de hoy, voy a hacer un pequeño repaso que tiene relación con lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿ya? Primero partir sobre la base de poder identificar claramente qué es un escáner. Yo creo que todos hoy podríamos decir, a por lo menos a rasgos bien generalizados, que sabemos que es un dispositivo electrónico utilizado para poder ejecutar labores de mantenimiento, reparación, análisis, etcétera, diagnosticar, monitorear el estado del vehículo en general, ¿ya? Además, sabemos que es un elemento electrónico que tiene la facultad de poder comunicarse con una unidad lógica de procesamiento, que puede ser una unidad de control electrónica, y bajo ese principio empiezan a comunicarse entre ellos, ¿sí? Escáner y, por otro lado, unidad de control. Hasta aquí estamos súper bien. Sabemos además que hoy día por la complejidad que están teniendo los vehículos y la cantidad de información que tienen que trabajar y procesar, están trabajando sobre una red en particular y que las unidades de control ahora se empiezan a comunicar entre ellas y empiezan a entregarse información relevante, ¿sí? Información relevante que puede ser asociado tanto al desempeño propio del motor eléctrico como puede ser asociado al desempeño específico del frenado, ¿ya? Porque hay una característica
que los vehículos eléctricos principalmente, su sistema de frenos, por ejemplo, estoy hablando del caso específico del Hyundai Ioniq eléctrico, por ejemplo, que su sistema de frenado sigue siendo un sistema hidráulico, ¿verdad? Hidráulico y mecánico, por un lado, pero no existe un dispositivo que permita aumentar la presión a través de vacío, sino que ahora lo que debo hacer es aumentar la presión de frenado en el empuje del circuito hidráulico, pero a través de un mecanismo eléctrico, por ejemplo. Y ya esa información es relevante para que la unidad que monitorea, analiza todo el conjunto vehicular, se empiecen a comunicar. Entonces, se empieza a comunicar de forma efectiva, rápida, veloz, ¿cierto? Entonces, todo esto se une ahora en una red, en una estructura en particular, que claramente el curso, el curso, el curso específico no ahonda sobre tratar de ¿Qué tal redes salen los carros multiplexadas. por casa? ¿Perdón? Alguien ahí pidió la palabra, ¿no? No, no, es alguien que dejó el micrófono abierto. No te preocupes. Ah, ya, ya, perfecto. Entonces, las unidades de control claramente ahora se empiezan a comunicar rápida, eficaz y veloz. Claramente no ahondaremos en la estructura de la red multiplexada, pero explico esto de alguna forma porque em, para que pueda fluir esa información es que se estructura en un árbol de conexiones. Y yo se los presento para que ustedes sepan claramente cómo ahora empiezan estas unidades a tomar esa información y poder transferirse la información, ¿verdad? Entonces sabemos que, y nos preguntábamos la semana pasada cómo estos dispositivos ahora se podían comunicar, ¿verdad? Y se podían comunicar principalmente desde la mirada de que un elemento electrónico enviaba una información a través de las líneas de comunicación, las unidades de control ajustaban un protocolo de comunicación, porque esto vamos a ahondar el día de hoy, que tiene relación con el protocolo de comunicación, es la forma en la que se puede procesar esa información y cuánta información también puede fluir por ese protocolo, ¿sí? Entonces, este escáner que conoce y sabe diferentes idiomas, empieza a comunicarse con la unidad de control y empieza a tantear qué protocolo en particular es el que tiene predefinido para poder enviarle la información. Hay algunos sistemas que claramente, o algunos vehículos que tienen protocolos específicos, ¿verdad? Y protocolos que de alguna forma no son tan multimarca. Porque recuerden que estamos pensando en que probablemente nos toque un vehículo en particular y con una unidad de diagnóstico empecemos a obtener algunos datos importantes. Entonces, si empezamos a obtener esos datos importantes, nos puede tocar un vehículo en particular en el que no podamos recibir esa información. No se expresa a cabalidad, son números erróneos, son datos sin concordancia, etcétera, etcétera. Hoy día me pasó en un vehículo porque eh, eh, en este caso no era un vehículo asociado a electromovilidad, sino que era un vehículo de combustión interna que venía por un trabajo de regeneración en el filtro de partículas y probé con un escáner en particular y cuando empezaba a analizar todas las variables, la disolución de aceite, la variable flujo de datos, los códigos de avería que se pueden producir por saturación del filtro, no eran códigos que tenían una concordancia, ¿no? Eran códigos erráticos, números y descripciones. Entonces, claramente ese escáner no se comunicaba de forma efectiva con. ¿Está en el protocolo? Sí, puede estar en el protocolo, pero no necesariamente es el protocolo ideal. Conversábamos desde la mirada más básica de poder realizar un diagnóstico en un vehículo, es que teníamos que conocer
¿Cuáles eran los posibles lugares en los que se encontraba un famoso puerto? ¿Ya? Que le teníamos por nombre el puerto DLC, ¿sí? El Data Link Connector. Bueno, ese conector puede estar en diferentes lugares, principalmente se encuentra en la zona del piloto, pero pueden haber excepciones, pueden haber lugares en los que está en el copiloto, ¿verdad? En la zona central. ¿Por qué me importa a mí este puerto, este conector? Es que gracias a ese conector yo puedo conectar la interfase y con ello puedo recibir una información que venga desde la unidad de control hacia el mismo dispositivo electrónico que lo interpreta. Y este es el famoso puerto DLC. Puerto DLC que tiene características sin dudas, pero que son características asociadas a, por ejemplo, la cantidad de pines. La cantidad de pines estuvieron estandarizadas. Lo comentábamos la semana pasada, que involucraba el hecho de que como existen tantas marcas, como existen tantos modelos y tantas características diferentes, había que, bueno, estandarizar la situación. Había que tener un criterio efectivo, ¿ya? Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer 16 pines, de los cuales, claramente hoy vamos a ahondar un poco más, pero de los cuales no se ocupan todos, ¿ya? No se ocupan todos. La cantidad de pines, los pines determinados que quiera ocupar la marca, pueden estar asociados a protocolos de comunicación o si es que a él le place, entiéndase él como la marca, le place utilizar un pin determinado, ¿ya? Pero este es el conector. Este es el conector DLC que yo grabé una serie de videos para que ustedes puedan como tener claridad si es que alguno de ustedes no ha tenido la oportunidad de estar en un vehículo en particular y haber realizado un proceso de diagnóstico. Eso me gustaría igual, me gustaría saber del público que tengo acá presente virtual, ¿por qué no? Em, ¿Cuántos de ustedes han tomado un dispositivo de diagnóstico y han realizado un escáner? ¿Cuántos de los que están acá, si pueden comentar entre sí, no? Ya, perfecto. Ya. ¿Cuál sería un buen escáner y qué costos tiene? Bueno, em, la verdad es que aquí hay una pregunta súper relevante y que tiene relación con qué nivel de accesos o qué nivel de funciones o qué nivel de acciones yo quiero realizar con el escáner. ¿Por qué digo esto? Porque si yo quiero realizar mayores funciones, ¿Qué conector es el DLC? Data Link Connector. hay un micrófono encendido. Ahí sí. Es que si yo quiero realizar unas mayores funciones, entre ellas funciones especiales, por ejemplo, ese escáner sí va a tener un costo mayor. El costo del escáner, de verdad, es que también va asociado a la cantidad de funciones que puede desarrollar. Todo escáner, desde el más económico, que puede costar $10, hasta, por ejemplo, $3.000, todo escáner va a tener 5 funciones básicas, ¿ya? Que son lectura de código de avería, borrar los códigos de avería, ¿verdad? Hacer principalmente lectura de datos en tiempo real, ¿verdad? Algunos aprendizajes, ¿sí? Ojo, no todos, los escáneres que son más económicos, ¿verdad? Esas funciones como aprendizajes y funciones especiales están muy limitadas, muy limitadas, porque ese protocolo es el protocolo OE2 estándar, ¿ya? Eh, no se comunica a través de vía CAN, por ejemplo. Por lo tanto, esas funciones están como mucho más limitadas. Pero podría considerar lectura de códigos de avería, podría considerar borrado de códigos de avería y lectura de parámetros en tiempo real, ¿sí? Y las otras 2 funciones ya empiezan a utilizarse en escáneres que son mucho más avanzados y que tienen mayores funciones en particular, ¿ya? ¿Y cuál sería un buen escáner?
Bueno, la verdad es que también esa pregunta puede ser un poco compleja de responder porque no todos los escáneres también tienen la particularidad de, o no todo escáner tiene la particularidad de tener toda la gama de vehículos, ¿sí? Hay escáneres que pueden estar pensados para un sector, ¿ya? Em, Hay escáneres que están pensados para un mercado comercial también, ¿por qué no? A nosotros acá nos pasa que en muchas oportunidades podemos tener la marca más confiable, por ejemplo, es Launch, que es una marca que nuestro mercado nacional en Chile es un mercado que está provisto de mayoritariamente vehículos chinos. Y Launch es chino, ¿sí? Por lo tanto, el acceso a los vehículos asiáticos de verdad es que anda súper bien. Pero Launch con respecto a americanos, la verdad es que no anda muy bien, no se ¿Cuál comunica muy bien. es? Las funciones son son mucho más específicas, por lo tanto, cuesta un poco más, ¿verdad? Eh, yo ni carro tengo, nada más vi la práctica que tuvimos. Ya, perfecto. ¿Qué opina de los que se conectan vía Bluetooth? Buena pregunta, muy buena pregunta. Lo pueden buscar en AliExpress. Yo no lo recomiendo para vehículos eléctricos porque en verdad no vas a poder tener ninguna función. En realidad, muy básicas funciones y que no van a entregar ningún valor que esperas encontrar en un vehículo eléctrico. ¿Cuáles son los datos que esperas encontrar en un vehículo eléctrico? El estado de la batería de alta tensión, el funcionamiento del motor eléctrico, algunos trabajos que tienen relación con la carga de alta tensión del vehículo, por ejemplo. Bueno, en un escáner de AliExpress, por ejemplo, el ELM237, que es un tipo de escáner, no vas a obtener esos datos, pero acá hay un tema de transmisión de datos, ¿sí? Ese es el LM327, bueno, sale ahí. Bueno, pero, ese es un conector vía OBD2, una interfase. Es un escáner muy económico, pero la forma en cómo se transmiten los datos, aquellos que ya tienen como más experiencia en el proceso de diagnóstico, recomiendan por creces que los escáneres sean comunicados vía cable, ¿ya? Porque no todos, hay informaciones que por un concepto de latencia de transmisión de datos, el Bluetooth pasa a tener un proceso algo más complejo, ¿ya? Pero debemos considerar que al final es un tema mirado con aguja, ¿no? O sea, pero podemos decir de que aquellos que son más expertos en este rubro recomiendan que el escáner deba tener una comunicación vía cable para poder amortizar esos impactos que genera la latencia el Bluetooth, por ejemplo. Ahora, claro, ¿qué quiero yo con el escáner? Si esa es la pregunta. ¿Qué quiero yo con el escáner? Yo quiero realizar trabajos más complejos o quiero realizar solamente lectura de datos en tiempo real. Eso quiero. Porque si quiero eso, puedo optar en un escáner que tenga algún protocolo, alguna utilización de protocolo y no sea solamente OBD2, ¿sí? Es decir, que pueda comunicarse vía CAN, por ejemplo, y basta. ¿Qué características debe tener un escáner para considerar que nos va a servir? Bueno, primero el mercado nacional. El mercado nacional. Em, Deben tener muy claro el público objetivo con el que quieren trabajar, ¿no? Eh, a nosotros, por ejemplo, insisto, nos sirve mucho el Launch, pero también hay otra gama. O sea, también tenemos un escáner acá. Yo no sé si allá en México está como tal, pero yo creo que sí, que es el FCAR. Y el FCAR es un excelente escáner, muy bueno y tiene una cobertura importante y tiene funciones específicas, pero es un escáner que puede costar 2.000 a $2.500. Tiene muchas funciones, muchos aprendizajes, muchas características, etcétera. ¿Sí? Pero a mí un día me pasó que yo tengo el ELM, tengo un escáner Launch más chiquitito y tengo un escáner que ya es mucho más potente para otros tipos de trabajo.
y solamente portaba el launch que tenía como la gama intermedia baja. Y la verdad es que me sirvió para lo que necesitaba, que era flujo de datos y borrar los códigos de avería, y la verdad es que anduve muy bien. Y fue un trabajo que pude sobrellevar producto a tener este tipo de instrumentos. ¿Qué debo tener yo como especialista en electromovilidad, aparte de todos mis insumos de protección personal? Es tener una unidad de diagnóstico, chicos. Tienen que invertir en este tipo de instrumentos, porque si quieren dedicarse al mantenimiento de este tipo de trabajos, van a tener que portar. Hay algunos modelos de vehículos que necesariamente van a tener que tener un escáner, realizar la desconexión de la batería de alta tensión a través de funciones especiales del escáner y después hacer la desconexión manual, ¿sí? Que es la desconexión del puerto de servicio. Así que desde esa mirada es importante que puedan ustedes optar a tener un instrumento como este, ¿sí? En Chile uno bueno y barato más completo, bueno y barato más completo. mm, yo estimo este. Yo no trabajo en lounge, claramente, pero X431 Pro. Ese, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Sirve para todo. Bueno, recordemos que el puerto DLC pasó por un concepto de una regulación en particular, nació como una respuesta para mejorar, estandarizar los sistemas diagnósticos que se encuentran en el vehículo, que existen varios sistemas de diagnóstico a bordo. Sí, de ahí nacen un poco el concepto de los protocolos, que ya vamos a ahondar en ello. Recuerden los cuatro factores claves que fueron vitales para la implementación de la normativa estadounidense, ¿no? Es la estandarización, la reducción de costos y complejidades, el cumplimiento normativo que tiene relación con las emisiones contaminantes y facilitar el mantenimiento y la reparación de los vehículos. Debemos investigar cuál es el mercado de marcas que hay en nuestro país y ciudad para saber cuál nos podría servir más. Sí, eso sería una excelente alternativa, sí, sin duda. Yo en algún momento tuve un escáner que se llama el G-Scan. El G-Scan es un escáner que tiene la facultad era un escáner enfocado para el mercado principalmente asiático, vehículos coreanos, vehículos japoneses, algunos chinos, europeos, mandaba muy bien, muy bien. Pero era un escáner que tenía una particularidad porque tenía un protocolo que permitía funcionar como escáner original, principalmente para Kia y Hyundai. En ese momento era el G-Scan 2, ahora está en el G-Scan 3. Pero era un escáner que podía entrar a todas las funcionalidades, pero todas, absolutamente todas las funcionalidades, porque funcionaba como un escáner original. Súbeme esa caja, ¿no? A la camioneta ¿Perdón? para ver qué me traigo y qué dejo allá en la casa. 1300. Puros dados, ¿sí? A mí me sirven los dados. No crees que me sirven. Creo que está con un micrófono encendido. Y tiene la facultad de funcionar como un escáner original, por lo tanto, entraba todas las características de Hyundai y Kia, sin duda. Muy bueno el G-Scan. Bueno, sabemos un poco el tipo de conector TLC, ya lo vimos, que existían estándares de comunicación, que es los que vamos a profundizar ahora. Voy a ir un poquitito más rápido, ¿sí? Ahora, em, bueno, recordemos que a lo que queremos abordar es que para que exista un concepto de OBD2 que respondía a estos cuatro factores para la implementación, tenían que ejecutar acciones que permitieran avanzar en esos cuatro hitos. Uno de ellos era estandarizar el conector, o sea, ejecutar un conector particular para poder realizar los procesos de diagnóstico, generar estándares de comunicación
que permitan enviar una información en particular a baja o alta velocidad, pero que tenía la facultad de poder estructurar la forma en cómo se comunicaban las unidades y el escáner, y ejecutar códigos de advertencia, también denominados a través de una luz, ¿sí? También denominados luces 1000. ¿Han escuchado ese concepto del famoso check engine? Ahora en los vehículos eléctricos y los vehículos híbridos, principalmente eléctricos, se pueden considerar como estados de aviso, ¿sí? Que son simple y llanamente advertencias a través de signos de exclamación o letras específicas que pueden decir EV, Electric Vehicle, pero puede estar un híbrido que de pronto tenga un problema con el motor de combustión interna y puede encender una luz 1000. Ahora, una luz 1000 significa Function Indicator Lamp. O sea, una lámpara de un indicador, una lámpara de mal funcionamiento, ¿ya? Es una luz indicadora de mal funcionamiento. Cuando se encendía, por ejemplo, el check engine, o incluso para poder eh, sobrellevar un poco el concepto, una luz de advertencia puede ejecutarse una luz 1000 en el proceso. Así que desde esa premisa es importante considerar que ¿qué viene a hacer el concepto del OBD2? Viene a ejecutar un estándar a través de código de diagnóstico, ¿sí? Cumplimiento de las regulaciones ambientales, que lo teníamos muy claro, ¿sí? Ahora, las unidades de control tienen que sobrellevar un poco esta situación. Cuando detecta un problema, se debe ejecutar el sistema. ¿Y cómo se ejecuta un sistema? Generando un código, ¿ya? Nosotros ya habíamos hablado un poco el código, ¿sí? El código de avería en un sistema OV2 cuenta de 5 caracteres alfanuméricos. Eso es súper importante que lo anoten, chicos, ¿ya? 5 caracteres de alfanumérico. Esos 5 caracteres alfanuméricos es un código que sin duda viene asociado a que el primer carácter, el primer carácter puede tener 4 letras, ¿ya? Puede tener la letra B, la letra C, la letra P y la letra U, ¿ya? Cada uno de ellos tiene un posible campo de acción, ¿ya? La letra B, por ejemplo, tiene relación con body, con el cuerpo del vehículo. Incluye el aire acondicionado y el sistema airbag. Cuando yo tengo un problema en el vehículo en particular y tengo un código de avería que está en B, bueno, yo puedo decir, oye, tengo un problema en el aire acondicionado, en el airbag u otro sistema. Cuando yo tengo un problema, un código de avería que empieza con la letra C, oye, tengo un problema de frenos, por ejemplo. Un sistema que involucra el ABS, el ESP, el control de estabilidad, etcétera. ¿Sí? ¿Qué opina del escáner Crader 3008? Yo tengo el Crader 2008, y sí anda bien. Sí anda bien, anda súper bien. Solo para las funciones que tiene, ¿no? O sea, para las funciones que puede, en verdad. Lectura de código, borrado de código de avería y algunas funciones de lectura de datos en tiempo real. Pero bien, o sea, es para lo que es. Y la verdad es que se defiende en su campo de acción. Con ese escáner claramente no puedo hacer un reaprendizaje de un cambio de una unidad, por ejemplo. Pero bien, sí, recomendado. A mí me sirve y me ha salvado muchos trabajos, en verdad. Cuando el código empieza con una letra P, por ejemplo, hablamos del powertrain, del tren de potencia. Y del tren de potencia puede ser en un vehículo convencional, no electromovilidad, puede ser motor, puede ser caja de transmisión, y en un vehículo asociado a electromovilidad, puede ser motor, puede ser batería, puede ser conexión, puede ser em, inversor, ¿sí? También puede ser.
circuito de carga de baja potencia, por ejemplo, ¿verdad? Todo lo que tenga relación con el tren de potencia en particular. Y códigos que tienen relación con, por ejemplo, códigos U son códigos que están asociados a comunicación, ¿ya? Ahora, los códigos que son U pueden darse por principalmente dos variables. Una, que puede hacer que la línea de comunicación se encuentre cortada o con un aumento de aislación, con un aumento de resistencia en particular. Cortada, un aumento de resistencia. O puede ser que las unidades que se intercomunican entre ellas, una de ellas, no sé, se encuentre dormida. Si se encuentra dormida, esa unidad claramente no tiene un concepto ahí específico, ¿no? Así que bajo esa premisa es importante considerar que el código U tiene relación un poco con las unidades de comunicación, etcétera. ¿Ya? Cuando yo tengo el segundo dígito, em, yo tengo relación un poco con el concepto genérico. Aquí nos podemos detener un poco más porque cuando hablamos de el segundo dígito, nos referimos a parámetros, si es que son genéricos o si es que son específicos de la manufactura, ¿ya? Em, por ejemplo, puede darse el caso de que yo tenga un problema, un código de avería, y el segundo dígito es de carácter cero. Bueno, si es de carácter cero, em, puede darse el caso de que un escáner en particular, sin mayores características, pueda realizar la lectura del código. Y lo podría considerar bajo ese estándar de OBD2. ¿Ya? Pero cuando tengo un código que tiene un valor, un segundo dígito y que tiene un valor 1, ahí es donde empieza el problema, porque ese código en particular es un código específico del fabricante y que a lo mejor mi unidad de diagnóstico no puede realizar la lectura que corresponde, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, eh, entonces asocia que el problema pueda estar solamente visible con la unidad de diagnóstico original, por ejemplo, ¿sí? La UART, ¿qué es UART? Ahí no tengo mucha claridad del UART, la verdad. Lo asocio a que tiene relación un poco con las unidades de control, cómo controlan un poco la información. La verdad es que ahí lo puedo averiguar específicamente y lo reforzamos, no hay problema. Pero lo asocio principalmente un poco a la forma en cómo se procesa la información dentro de las unidades. Lo busco y te lo puedo fortalecer la próxima semana, ¿vale? ¿Se usa el mismo escáner para motores de combustión híbrido? Sí, 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 sin duda, el mismo. Y todas estas imágenes que tomé y videos que tomé, los hice con un escáner sencillo y lo hicimos en un vehículo eléctrico, ¿ya? Gracias Yesenia por el aporte. El tercer dígito va asociado un poco ya al sistema, ¿no? O sea, el vehículo yo lo puedo subdividir por partes, ¿verdad? Pero a mí lo que me interesa en electromovilidad es que el tercer dígito, siempre cuando tengo un código de avería asociado a un vehículo eléctrico o híbrido, el tercer dígito va a tener la letra A, B y C. Porque por estándar, de alguna manera, es para poder clasificarlo y decir, oye, tenemos un problema en el sistema de propulsión del vehículo en particular. ¿Ya? No sé, puede ser un P0A78, por ejemplo, que esto es cortocircuito del circuito del inversor, por ejemplo. ¿Sí? El tercer dígito fue asociado a electromovilidad. Y los últimos dos van asociados a la falla, a la descripción de la falla. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, yo puedo mencionar, y sucede en electromovilidad, este código. em, Puedo tener, por ejemplo, un P0117, ¿sí? Un P0117 es un código asociado
a señal alta del sensor de temperatura del motor. Eso es cuando el sensor de temperatura detecta una alta temperatura y genera un código para que la unidad vaya como restringiendo algunas funciones en particular. Pero los últimos dos, que por ejemplo tienen relación con el 17, al término de la glosa del código, hacen que el término 17 sea sensor de temperatura. Porque lo anterior me dijo, oye, tengo un problema, ¿dónde? En el conjunto de tren de potencia, P0, y me indica que es un código que es genérico, P0. El 1 tiene relación un poco, Chuto, cinta verde. hay Como un, sexto hay Q. un, hay un micrófono encendido, hay un micrófono, El maestro que ahí sí. Y cuando hablábamos, por ejemplo, P0, genérico, ¿verdad? P de potencia, ¿no? Del tren de potencia. 1. Mire, curiosamente el sensor de temperatura estaba clasificado como en el subsistema de combustible y aire. Es porque para un motor de combustión interna, el P0117 es un sensor, el sensor de temperatura motor, señal alta, es un sensor que tiene la facultad de poder informar a la unidad que, oye, tengo el motor con mucha temperatura y la unidad de control regula el combustible, porque en función de la temperatura del motor es cuánto combustible yo voy a aportar al cilindro, ¿sí? Por eso un P0117 iba asociado a eso, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo un problema y que mi código de avería me refleje características como esta, ¿no? Yo puedo ya ir comprendiendo un poco más por dónde puede ir orientado mi diagnóstico, porque en verdad, cuando uno empieza a dedicarse a esto, no necesariamente yo debo decir de que con el hecho de hacer un diagnóstico ya estoy listo, ¿no? Sino que tiene relación en que a través de este código de avería yo puedo tener una orientación particular de dónde poder atacar el problema. Esa es la característica de poder realizar un buen diagnóstico y en electromovilidad debemos tener claridad. Yo les voy a mostrar un caso que me ocurrió a mí y tiene relación directamente con un problema y un código de avería. Eh, Miren, denme un segundo. Este caso que me tocó aquí, quiero que presten mucha atención. Este es un código de avería real. Esto es un caso que me tocó a mí real. No sé si me escuchan bien. Aquí es donde se pone un poco más interesante la cosa. Sí, se escucha bien, Inge. Ah, ya, perfecto. Buenas noches. Según mi entendimiento, es a veces necesario borrar los códigos de error manualmente cuando se escanean los vehículos porque, bueno, cuidado, cuidado. Igual lo vamos a reforzar un poco en la próxima clase que tiene relación con el uso propiamente tal del escáner, pero cuando tú hagas un diagnóstico, cuando hagas un diagnóstico, lo que hacemos principalmente es borrar todo. Y cuando nosotros borramos todo, perdemos información valiosa. Y perdemos información valiosa porque el vehículo hizo un registro completo y absoluto del estado del vehículo y que puede ser relevante para nuestro proceso de diagnóstico. En el estándar OBD se llaman lecturas de los freeze frame, que son datos congelados, ¿sí? Lo vamos a ver en la próxima clase, pero es una foto, ¿sí? Es un congelamiento de datos que hizo la computadora y dijo, oye, aquí tengo un problema y capturé todos los datos. Y cuando capturé todos los datos, dije, oye, voy a tener esta foto disponible para que cuando realicemos un diagnóstico o cuando el técnico realice un diagnóstico, esté esa información y pueda deducir dónde pudo haber estado el problema y bajo qué condición, ¿verdad? Por lo tanto, si yo borro todo, primeramente, pierdo esa información. La pierdo. Ahora, el borrado manual no es más que sacar la batería. O sea, yo saco la batería, desconecto el borne de la batería, ¡pum! Y lo dejo. Jamás, jamás de los jamases tomo los bornes, ¿cierto? Y los, em, los derivo a masa. No, no, no. Eso no, porque podríamos provocar un problema en la unidad de control, ¿no? Entonces yo desconecto la batería, lo dejo que la unidad, pum, lentamente vaya disminuyendo a través de sus condensadores internos, disminuya la tensión y se duerma.
Y así eso sería un borrado manual. Pero depende mucho de la calidad del código, porque puede que el código esté activo, esté permanente. Y si el código está activo y permanente, por más que yo saque el porne, no voy a poder ejecutar un borrado manual. ¿Me entiendes? Entonces, cuidado. Ahora, en un vehículo eléctrico, a mí me pasó en una oportunidad, cuando hicimos un trabajo, la persona que tenía a cargo para poder hacer la reconexión del circuito de alta tensión, no puso bien el conector, no puso bien el conector y ejecutaba un código de avería asociado a una nula conexión. El vehículo no podía estar en modo ready. Y cuando nosotros fuimos a verlo visualmente, el conector de servicios se veía bien, pero cuando puso el conector, hay un dispositivo, hay un circuito que se llama Interlock que tiene relación un poco con que ese sistema le avisa a la unidad que sí está bien conectado al conector. Entonces se dobló una patita y como se dobló esa patita, el conector, si bien se veía bien conectado, no se comunicaba con la unidad de control y por lo tanto el vehículo no se podía poner en modo ready. Generaba el código, sí, generaba el código por un mal acoplamiento del conector. Pero es un poco el concepto que quiero transmitir. O sea, no puedo llegar y borrar los códigos. Primero analiza toda la condición y cómo te llega ese vehículo, ¿sí? Cuando un vehículo se escanea y después se resuelve, es necesario borrar los códigos existentes o a veces no se borra el código. Ya, la clave es que, primero que todo, cuando el vehículo detecta que está todo funcionando ok, puede darse el caso de que elimine el código, que lo elimine por sí solo, se conectó. Y ese código que estaba activo, ahora pasa a ser un estado histórico, ¿ya? Pero hay modelos, hay vehículos que cuando pasan de un estado activo a histórico, sigue encendida la luz, sigue encendida una luz de advertencia. Y es ahí cuando yo tengo que introducir la unidad de diagnóstico y tengo que eliminar los códigos para eliminar esa lucecita que me molesta todo el rato ahí y con ello poder avanzar con el vehículo y su estado, ¿sí? Es que es el que le hacía falta hacer clic. Sí, sí, perfecto. Ya me pasó con el conector de desconexión. Tenía que bajar un poco más hasta sentir. Sí, sí, sí. El conector de servicio sí, hay que tener cuidado ahí con ese conector. Y tiene un circuito de monitoreo para que la unidad de control sepa que sí está conectado ese conector. Mira, acá les presento este caso. eh, este caso tiene relación con un código que me tocó a mí con un Honda Civic real. Es un caso real. ¿Sí? Es un código que me daba un P0 A78, o sea, era un código que tenía relación con el circuito del tren de potencia, 0, que era absolutamente genérico, A, que tenía relación con el circuito de alta tensión, con el circuito de un vehículo híbrido eléctrico, y 78, que ese era el problema. 78 era inversor, ¿ya? Por eso que generaba este código. Este inversor tenía un problema y que la descripción del código lo reflejaba así: inversor defectuoso con conjunto del convertidor o inversor con ensamblaje del convertidor, arnés está abierto o en cortocircuito. Puede darse el caso que en un circuito eléctrico, si el arnés se encuentra abierto, el voltaje va a ser cero. Y si es que el circuito sí se encuentra conectado, pero está derivado a masa, también el voltaje va a ser cero, ¿sí? En ambas dos. Por eso es que cuando los voltajes que yo quiera medir, analizar en particular, me dan cero, yo tengo dos variables, dos caminos. Uno, o está abierto o está en cortocircuito. Esas son mis vías de escape, ¿ya? Entonces, empezamos a analizar el caso, un Honda Civic, cuáles eran los síntomas, que no había carga del conversor de SDC a la batería auxiliar, ¿sí? El motor de combustión interna arrancaba solo en motor de arranque. Recuerden que un vehículo híbrido también puede arrancar de forma eléctrica y no se podía poner en modo ready porque el circuito del vehículo híbrido no permitía ejecutar la función de desplazamiento. Daba un poco la sensación de que algo estábamos haciendo mal y nos metimos por otra por otro aspecto, por otra variable, ¿no? Y nos daba otro código, nos daba un código relacionado con
con la letra U. Estos ejemplos, ahí para que ustedes los consideren, es un ejemplo que tiene relación con un código U. Pero si ustedes se fijan, el código U también dice temporario, o sea, dice un código que puede ser histórico. Alguien levantó la mano por ahí, vi. Sí, nada más para preguntar, Samuel, por ejemplo, en la sesión de ayer, que fue una de las que vimos para usar el escáner, el problema era que la batería, no, la batería auxiliar tenía un voltaje menor a 12 volts. Y en ese caso la conectaron a un cargador. Aquí, por ejemplo, si no había carga del conversor, del convertidor a la batería auxiliar, o sea, siempre en esos casos tienes que asegurar que la carga de la batería auxiliar esté en el nivel que debe estar, arriba de 12 voltios, para poder conectar el escáner y que te dé las lecturas como deben de ser. Sí, sí, sí. Nosotros debemos tener fuentes de respaldo para poder ejecutar los diagnósticos, porque lo que no podemos permitir es que la batería quede sin duda sin carga. De hecho, no sé si ustedes pueden alcanzar a ver que en la pantalla del escáner aparece un voltaje, una pequeña batería donde sale una puertita y abajo aparece un voltaje. No sé si lo ven o si lo alcanzan a No, apreciar. no se alcanza a ver. A ver si podemos agrandar ahí. Ahí. Ah, Sí, sí, de sí, 7,84 volts. Sí, sí, por ejemplo, ahora ya sí. esa es una batería que está absolutamente ya descargada. Los procesos de diagnóstico no pueden ejecutarse de la manera correcta, la unidad no puede comunicarse con el escáner, etcétera. Entonces, al final, yo debo estar pendiente del voltaje. Pero tengo otro caso en el que, por ejemplo, aquí yo tengo 12,5 volts y ahí estoy bien. ¿Cuál era la característica? Es que yo tenía que depender de una fuente externa para poder ejecutar los diagnósticos. No podía yo conectarme directamente de la misma fuente. Tenía que tener una fuente externa. Pero El esa 5, fuente, perdón, sí, sí, sí. ¿esa fuente externa es para el escáner No, o para la batería auxiliar? esa fuente externa es para la batería auxiliar del vehículo. Ok, Yo debía proporcionar energía a la batería del vehículo, porque el escáner no es que tenga una fuente externa. Del mismo conector DLC hay un terminal que le suministra energía al escáner. ok, Entonces yo debía proporcionar la energía a la batería para que la batería pudiera proporcionarle la energía a las unidades de control y las unidades de control me pueden entregar la información que yo necesito encontrar. ¿Sí? ok. Entonces, claro, ¿qué me pasaba a mí? Que primero nos dio un código, un P0A78, y después nos dio un código U. Aquí los códigos U tengan cuidado porque puede ser un código que puede darse en una condición. A lo mejor este código, el módulo del control de motor, ha perdido la comunicación con el convertidor de carga continua y tenía 7,8 volt. Era para cuestionarse si es que verdaderamente el problema era ese. Y ejecutamos un código nosotros para ver si es que todo andaba bien, así como a mérito de poder establecer un buen diagnóstico, a ver si es que todo andaba bien. Y desconectamos el conector de alta tensión y lo dejamos así. Claro, aislado, obvio, aislado. Pero lo desconectamos. Y cuando lo desconectamos, y para ver si es que todo andaba bien, ejecutamos un código, y este quiero que lo anoten, porque es un código que puede que les aparezca cuando hagan un mal proceso de conexión de alta tensión, que es el P0AE1. Es fallo en el conector de derivación, ¿sí? O sea, es un conector que en el vehículo Honda Civic, en el circuito de gestión de alta tensión, cuando está mal conectado, da un código P0AE1, que es fallo del conector de derivación. ¿Ya? Es un fallo del conector. Y usted me va a decir, profesor, cuál es ese lugar? Bueno, yo todo este proceso le saqué foto. Aquí tenemos el módulo IMA, que es el módulo de gestión inteligente de la batería completa. Y estas son fotos reales del vehículo. ¿Sí? Ustedes se pueden encontrar acá. Por ejemplo, esta zona que está acá, voy a apuntar con
con la pluma aquí. Bueno, esta zona que ustedes ven acá, esta foto, es el conector de servicio. Aquí no había un conector que se sacaba, era un interruptor de servicio. Entonces, para poder ejecutar el interruptor de servicio, yo debía apretar el botón rojo y mover el interruptor de on a off. Y el circuito quedaba completamente deshabilitado de la alta tensión. Acá además podíamos encontrar todo el circuito de gestión que venía del conversor. Podíamos encontrar, por ejemplo, acá la zona de alimentación al aire acondicionado, ¿cierto? Al circuito de conversor de CDC. Toda esta zona que ustedes ven acá en la siguiente foto es la zona que tenía relación con la derivación de la alta tensión. Eran todos esos conectores que derivaban para un lado, para otro, etcétera. Y acá, si ustedes se pueden dar cuenta, acá están las tres líneas trifásicas del motor eléctrico. La línea U, V y W. Aquí se puede ver otra foto igual. Entonces, teníamos que realizar una inspección. ¿Cuál era la característica primeramente? Es que estábamos teniendo un problema en el conversor, o sea, en el inversor. Teníamos que necesariamente en algún momento observar de que todo anduviera bien. Bueno, aquí podemos ver otras características, la entrada de la batería al inversor, la salida al CDC, los relés de potencia, la salida de la fase del motor, las líneas del aire acondicionado, que pasan de trifásica, ¿cierto? A, a líneas que son continuas, ¿verdad? De línea del aire acondicionado. Y bueno, ¿qué hicimos? Sacamos toda la unidad, la desarmamos completo. Acá está el ventilador de los transistores de alta potencia, todo el circuito de gestión de alta potencia para que no tenga un problema. Y nos encontrábamos con las líneas de alta tensión, ¿cierto? Y ahí nos encontrábamos con la unidad, la separamos, la desconectamos y mire, nos encontrábamos con un problema de que un transistor de potencia eh, se encontraba derretido, se encontraba con un problema. El P0A78, cortocircuito del inversor, era producto a que uno de los transistores se estaba derivando masa. Aquí está el transistor, cómo se derritió, mire, absolutamente. Pero el problema, a lo mejor usted está pensando y de pronto puede que me pregunte y me diga, pero profe, ¿cómo sucede? ¿Cómo sucede este problema de que el transistor, ¿cierto? Se derrita. Bueno, es porque este transistor tiene aquí, en esta zona, una pasta térmica. ¿Quién de ustedes sabe de computadores y sabe que cada cierto tiempo tiene que cambiarle la pasta térmica? Bueno, lo mismo ocurre acá, Yo ¿sí? mero. Lo mismo ocurre acá. No es un periodo de mantenimiento, claramente, porque esto es un vehículo del 2009, han pasado muchos años, claramente. Pero, pero ese es un poco el concepto. En este caso de tener otra batería cargada, ¿se puede reemplazar por la que no tiene una tensión más baja? A ver, en caso de tener otra batería cargada, ¿se puede reemplazar por la que tiene? Sí, sí, se puede utilizar una batería eh, con mayor carga, sin duda, pero el hecho de sacar la batería anterior y poder colocar una nueva, voy a permitir que las unidades se restablezcan y voy a perder información valiosa. Por eso yo recomiendo utilizar una fuente de carga externa, un estabilizador de tensión también puede ser, para no perder esa información inicial que es la que me importa a mí primeramente. Yo como técnico debo hacer primero un sondeo de cómo está, cómo llegó ese vehículo, ¿sí? Eh, cuando, según cuando un vehículo se escanea, después se resuelve necesario borrar los códigos. Esa era una pregunta, ya la respondimos. Eh, Disculpa, ¿por qué uno dice temporario y otro actual? Bueno, eso tiene relación con el código y su característica. Lo vamos a reforzar en la próxima clase, ¿sí? Que ahí hablamos directamente de un código de avería y sus características, ¿ya?
Esa fuente de batería auxiliar la conectaron para que el escáner no detectara problemas por bajo voltaje. Sí, muy buena acotación, Eduardo. Muy buena acotación. Cuando yo tengo una batería que está con muy bajo voltaje, las unidades saben eso. Saben de que tengo muy bajo voltaje o que puedo tener muy alto voltaje. Entonces, cuando ocurre un bajo voltaje, las unidades envían un código de avería producto a que tenga un bajo voltaje. Entonces se puede dar esa condición. El ABS, por ejemplo, sucede así. El airbag también sucede así. Dan código de averías por bajo y alto voltaje. Sí. En la clase ayer también fue un Honda. Ah, perfecto. Estamos todos unidos entonces. El inversor es enfriado por aire, ¿cierto? Sí, por aire, correcto. Procesador con motherboard. Perfecto. Entonces, ahí se da un poco el caso y la particularidad de esta situación. O sea, estamos viendo que tenemos un problema, un código de avería, un P0A78 que involucraba, sin lugar a duda, un código en su característica. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se comunica, cómo se comunica el escáner con la unidad de control? Para que se pueda comunicar, lo primero que debemos tener claro es que debe existir una forma de comunicarse. Y usted me dirá, claro, profesor, pero es que no es lo mismo hablar inglés y español, ¿no? O no es lo mismo hablar alemán y español. O sea, nos comunicamos, difícil, eh, lo intentamos, pero no nos desciframos, ¿sí? Necesitamos una comunicación. Entonces, para que esta comunicación fluya, ¿ya? ¿Dónde va la pasta térmica, por favor? En los transistores de alta potencia. Los transistores de alta potencia llevan una pasta térmica para disipar la temperatura. Está dentro de la unidad del inversor, en el conjunto IMA del Honda Civic. Entonces, esta forma en cómo ahora se comunican estas unidades se llama protocolo de comunicación, ¿ya? Y los protocolos de comunicación se refieren a los estándares que se utilizan entre un dispositivo, claro, de escaneo versus la unidad de control, ¿ya? Entonces, hay muchas formas de poder comunicarse. El protocolo más común, el más común y es el estándar, es el protocolo OBD2, ¿ya? Es un protocolo que es relativamente sencillo y es un protocolo que se utiliza para todos aquellos vehículos que son del año 96 hacia arriba, ¿ya? Si encontramos alguna diferencia en particular de años, es porque también los mercados se tienen que ir adaptando, ¿sí? A nosotros nos pasa que, por ejemplo, acá en Chile, podemos tener vehículos coreanos, por ejemplo, que son del año 2000 y pueden tener todavía puerto OBD1. Eso es porque de alguna manera tiene relación un poco con las políticas públicas del país, la aceptación comercial que está teniendo el vehículo en el mercado de ingreso. Entonces, son muchas las variables. Pero puede darse el caso, a entender de que la norma se crea en el 96, Estados Unidos, California, pero del resto de los países también tienen que ir actualizando sus políticas públicas para poder incorporar esta tendencia. ¿Alguien por ahí levantó la mano? Bien, Sí, el yo, protocolo, a ver, el protocolo, el OBD2 nos vamos sobre el conector, ¿no? Que yo sepa, el OBD2 es el tipo de conector, porque he visto o he escaneado muchos vehículos en el cual me dice protocolo, tal, así como J2534, que ya es el enlace, pero hay muchísimos protocolos, pero el conector de diagnóstico es el OBD2 como conector universal. A ver, desmiénteme. Sí, en cierta medida sí tienes razón, em, pero todos estos protocolos de alguna manera se orientan a al macro, al general, ¿sí? Este protocolo como tal, claro, estandariza ciertas características, pero yo puedo tener con un escáner dos formas de acceso. Por un lado, puedo tener un acceso vía, no sé, si es que lo equipa el vehículo, un protocolo vía CAN, o puedo
a través del protocolo universal, para que se entienda de alguna forma. Bueno, ese protocolo universal no necesariamente habla del conector DLC. Es parte de, pero no del protocolo, porque ese protocolo universal es el OBD2. Entonces, a través de ese protocolo universal yo puedo obtener algunos datos bien básicos del comportamiento del vehículo, ¿sí? Hay un video que le tengo grabado y que va a responder sin duda esa pregunta, pero para que se entienda de alguna forma, a través de este protocolo yo puedo obtener algunos datos, pero no todos los específicos del vehículo. Por eso es que se crean otros protocolos, ¿sí? Más complejos, de mayor velocidad, etcétera, ¿sí? No sé si respondí un poco su pregunta. Paul, perfecto. Paul, creo que levantaste la mano, ¿no? Sí, profesor, gracias. Yo le quería preguntar, cuando tenemos el caso de que, como decimos, que la batería está totalmente muerta, ¿hay peligro de que se borren los datos, los del marco congelado y los códigos? Puede ser, puede ser. Yo he hecho escáner a vehículos que han tenido 7, 6 volt. He podido tener acceso a la información, si es que he podido ingresar, ¿no? Ha estado esa información, así que lo que hago yo es tener alguna fuente, una fuente que restituya la tensión. Em, de alguna manera quiero transmitir de que si es que el voltaje que de alguna manera recibe la unidad de control es cero, las unidades se duermen. Pero de seis menos es que no tienen la potencia suficiente para poder operar toda su circuitería electrónica, ¿no? Sí, yo te puedo mencionar desde la mirada de la experiencia es que he podido medir de 6 7 volt y todavía esas unidades conservan esa información, la información de los códigos de avería. No es el caso óptimo porque probablemente cueste ingresar o simple y llanamente no ingrese. Y es más el consumo que la opción de información. Pero ahí lo que hay que hacer es restituir sin duda, sin duda. ¿Ya? Pero sí me ha pasado. Ok, gracias, profesor. Entonces, bueno, sabemos la característica, por experiencia con bajo voltaje, se generan muchos códigos de falla y no es muy confiable. Muy bien, sí, es correcto eso, correcto. Muy bien, Oscar. Para un escaneo, en caso de tener una batería con bajo voltaje, ¿recomienda un estabilizador de voltaje o una fuente externa? Bueno, se recomienda que el voltaje pueda aumentar a 12 como mínimo, 12,6 o 13 volts para que pueda cargar un poco la batería. Deberían funcionar similares. Cuidado, sí, porque por lo mejor podemos tener un error conceptual, ¿no? Pero la idea sería mantener el voltaje a 12. Eso sería lo ideal. Con una fuente externa. ¿Vas a probar? Bueno, primer protocolo, que es por lo demás un protocolo antiguo, el ISO 9141. Este es un protocolo que fue utilizado en muchos vehículos fabricados en Europa y Asia a fines de la década de los 90 y principios de la década del 2000, antes que se generalizara la adopción del estándar OBD2. Este protocolo se utiliza en algunos vehículos más antiguos y proporciona acceso a datos de diagnóstico similares al OBD2, o sea, datos de tiempo real, borrado de código de avería y lectura de los códigos de avería. Es un protocolo que se puede utilizar aún, bueno, puede darse el caso de que exista aún. Vamos a ver un videito interesante que le grabé con respecto al ISO 9141. Otro es el SAE J1850. ¿Ya? El SAE J1850 tiene dos variables, pero tiene relación un poco con cómo se transmite la información y a través de un pulso modulado que están teniendo o que de alguna manera se transmite esta información. ¿Sí? Ambas fueron utilizadas en vehículos más antiguos antes de la adopción generalizada del estándar OBD2. El estándar OBD2 vino a marcar un hito importante igual, porque insisto, o sea, de las cuatro variables que permitieran la adopción de este estándar, tenían que considerar muchas variables.
el hecho de incorporar este estándar viene a ser un avance significativo para la regulación de emisiones, etcétera. El diagnóstico como tal. Era complejísimo poder hacer un diagnóstico anteriormente. Alguno me podría decir, pero profesor, igual existían protocolos de comunicación antiguos, teníamos que solamente tener el conector. Sí, sí, podríamos considerar tener el conector. Eh, voy a, hay unos micrófonos encendidos. Voy a ayudar con la mitad. No, pues le ayudo con la mitad. Ya, ¿Eh? perfecto. Entonces, bajo esa premisa, claramente, sí existían protocolos de comunicación, pero no eran estandarizados y ese era un tema importante, ¿sí? Entonces, bueno, cuando comenzó en la década del 90, estos estándares eran comunes en vehículos fabricados de fabricantes estadounidenses antes de la transición del OBD2. Los anteriores europeos y asiáticos y por otro lado los estadounidenses. Así que aquí siempre ha existido un tipo de rivalidad. Por ejemplo, en electromovilidad, hablemos por ejemplo de los conectores de carga. En los conectores de carga tienen aún los estadounidenses su normativa, ¿cierto? El SAE J1772, que es el conector el conector tipo Yasaki, y está el conector tipo MNE, que es el conector IX62190, ¿cierto? Que es el conector tipo 2, ¿ya? Y cada uno con su normativa en particular, ¿ah? Por un lado la EPA, por otro lado la Euro. El mercado también tiene que adaptarse. Y bueno, y los asiáticos también tienen lo suyo, la norma JASO, ¿sí? También tenían un protocolo de comunicación, ¿sí? Tipo JASO. Claramente no va al caso porque ¿qué vehículo en particular antes del OBD2 existía con esa normativa? Pero están estos protocolos que vienen a hacer ese tipo de comunicación. Está dentro de las unidades. Tenemos el ISO 14230, ¿ya? O también conocido como el protocolo KWP 2000. Es utilizado para la comunicación en vehículos, sigue siendo muy relevante, lo incorporan aún como información complementaria. Define varios modos de diagnóstico como lectura de códigos, de diagnóstico, borrado, lectura de datos en tiempo real y algunos aprendizajes y o ajustes. Sigue siendo un protocolo como respaldo porque principalmente las unidades hoy día se comunican vía CAN. El CAN vino a ser una revolución importante porque la cantidad de información viene a ser muy relevante, disponible para las unidades, ¿sí? El CAN es un protocolo de comunicación que se utiliza ampliamente en la industria automotriz, que se puede encontrar en dos variantes. Por un lado, CAN High y CAN Low. Hoy día se puede subdividir en CAN Comfort, en CAN Tracción. La verdad es que puede tener una aplicación en particular, ¿sí? Y principalmente a aquellas gestiones que van en función del dinamismo del vehículo, ¿sí? Porque aquellas redes multiplexadas que involucran otros procesos, no sé, infoentretenimiento, ya ocupan, claro, una red multiplexada, pero no necesariamente debe ser una red CAN porque la cantidad de datos también puede ser mayor, ¿no? Por ahí va un poco el concepto. Entonces, la mayoría de los vehículos modernos utilizan CAN para la comunicación entre los diferentes módulos electrónicos y el dato freq, que corresponde un poco al concepto del CAN, es que la ISO 118982 regula principalmente los aspectos de velocidad y voltajes determinados de la red CAN. Que por un lado son voltajes determinados, ¿sí? Y cuando yo realice en algún momento un diagnóstico, no sé, por falla de la red multiplexada, voy a tener que considerar esos voltajes para poder trabajar en él. Ahora, ¿por qué debemos saber esto? A ver, yo les pregunto a ustedes, queridísimos estudiantes, ¿por qué debemos saber esto? ¿Qué me dicen ustedes? Adelante, Para lo escucho. identificar, para identificar las líneas de comunicación a través de las cuales se comunica el escáner, y por las cuales también nos podemos dar cuenta si esa línea de comunicación está caída, en cortocircuito, a masa, etcétera. También podemos identificar el voltaje, si se está alimentando realmente de voltaje el escáner,
Y muchas de las veces las tierras, cuando no tenemos tierra, al momento de conectar el escáner nos hace un puente y nos regresa a la tierra y ahí es cuando a veces empiezan a comunicar los módulos o vamos, se habilitan los módulos por falta de alguna tierra. Pero ahí Sí, es donde vamos a ver todas las comunicaciones. sí, perfecto, perfecto, muy bien. Porque a lo mejor podemos confiarnos en que a lo mejor con el escáner podemos solucionar miles de problemas, pero como técnicos asociados a esta transición energética y asociados un poco al diagnóstico, a la estructura de la autotrónica, debemos claramente conocer de que si vamos a hacer un diagnóstico, también debemos conocer el conector y sus características. Vienen a ser fundamentales para el proceso, ¿sí? Adelante si levantan la mano. ¿Alguien ahí levantó la mano? Una vez también ellos vinieron, ¿no te acuerdas? Entonces, claro, viene a ser fundamental y aquí es donde vamos a ahondar un poquitito más, porque yo quiero que ustedes vean este conector. El conector tiene números, ¿ya? Depende un poco cómo se mire, ¿eh? Y puede variar un poco el orden. El, no sé, puedo decir de que el 16 pueda ir donde va el uno, por ejemplo. Es como se mira el conector. Y cuando veamos imágenes, no sé, en internet o en vehículos, podamos ver que hoy al final el conector no estaba arriba. Es como se mira el conector. Es como si lo miro yo de un lado y cómo está el conector por el otro, ¿sí? Es como se conectan, ¿verdad? Cuidado, cuidado, ojo ahí. Pero las orientaciones van a ser de alguna forma no tan perjudiciales, ¿no? Porque el conector va a tener también los números asociados. Lo que yo quiero que ustedes vean es que cada conector, eh, cada conector va a tener un pin determinado y va a tener una configuración también determinada. Entonces, miren, atención. En primer lugar, el conector DLC tiene un número uno, ¿verdad? Bueno, el número uno, van a ustedes a encontrarse de que es un pin que puede estar sin uso, ¿ya? Que puede estar sin uso. Bajo esa premisa, bajo esa premisa, ustedes van a encontrar que no necesariamente ese conector pueda estar equipado. La verdad es que hay fabricantes que pueden equiparlo para X motivos, ¿no? Para X motivos. Después nos vamos a encontrar que hay conectores de que puedan tener equipados el número 2. La verdad es que me he encontrado vehículos que no equipan el número 2, ¿sí? Ahora, recuerden, por la tendencia igual americana, probablemente americanos tengan utilizados el 2, el 10, ¿no? Bus positivo, bus negativo, el J1850. El terminal 3, ¿cuáles son como los estándares de los estándares? Es que el terminal número 4 y el terminal número 5 sean masas, ¿sí? Sean masas específicas. Aquí atención, porque hay tierras que son de señal, tierras que no poseen un alto flujo de corriente, y hay masas que son propias del vehículo que sí son señales de potencia, que son señales que pueden influir en una corriente mayor. Sí o sí, el terminal número 6 es el terminal del CAN high, sin duda. El terminal número 7, atención, atención aquí, el terminal número 7 puede ser asociado a la línea K. ¿Qué es la línea K? La línea K es una línea, de alguna manera, de respaldo que la unidad necesita para poder intentar la comunicación. Hay vehículos que su principal comunicación está en el terminal CAN, ¿sí? Terminal 6 y terminal 14, siempre. Pero por algún motivo a lo mejor la línea CAN no puede ingresar. Entonces necesita una línea de respaldo, ¿sí? Una línea de respaldo que puede ser una línea K, principalmente la línea K. El terminal 8, bueno, sin utilizar. Terminal 9, sin utilizar. Esto no es estándar para todos los vehículos, ¿ya? El terminal número 11, bueno, el bus negativo, perdón, el 10, terminal negativo.
11, 12 sin utilizar. El 13, ¿verdad? Puede ser una tierra de la señal. Eso no es, recuerden que eso no es estándar para todos. Estoy hablando de los estándares, que son el 4, el 5 y el 16, que vienen a ser los conectores que sí o sí deben estar, y los de comunicación en los vehículos más modernos, el 6 y el 14. ¿Pueden involucrar uno más? Sí, podrían involucrar uno más, pero por lo general viene a ser una línea de respaldo o una línea K. ¿Ya? Esaú, Saúl, ¿levantaste la mano? Sí, hola. Disculpa. Sí, ¿Y sí. sabes por qué hay algunos sin uso? Digo, probablemente es para hacerlo más fácil, pero es de que no sería mejor rediseñar la cosa. Digo, cuando antes de que se adaptara, porque ahorita ya sería muy impráctico, de que diseñarlo sin los puertos sin uso. O se les puede dar un uso en algún caso así muy específico con alguna modificación. Sí, se les puede dar un uso, pero también responde al tipo de protocolo que está incorporando. ¿Sí? Por ejemplo, podemos decir de que exista un protocolo en el que exista la alimentación del 16, el 4 y el 5 como líneas masa, y el terminal 2 y el 10, porque su principio de conexión Dígame, veo. es un terminal J1850 Y ahora se y mezcló, ahora huele mal. puede ser un 1850, un J1850. Y a lo mejor una línea de respaldo que puede ser la línea K, el terminal 7, ¿ves? Y no necesariamente utilizó el 6 y el 14. Desde ese punto está mirado, ¿no? La aplicación del protocolo como tal. Y se puede dar uso, claramente. No todos estos conectores que yo acabo de mencionar también están ocupados. La verdad es que depende de modelo a modelo. ¿Por qué sé eso? Porque aquí tengo un caso real. Miren, acá tengo un conector. A ver, ejercitemos un poquito. ¿Qué viene haciendo el bus? Ya, el bus tiene relación un poco, mírenlo de esta manera, lo voy a decir un poco burda, pero mírenlo de esta forma, el bus viene siendo como una carretera de información, ¿sí? En la que en esa carretera de información, las unidades de control envían la información, pasan por esa carretera de información y las unidades que necesitan esa información toman lo que necesitan y lo ejecutan. Pero el bus es como la carretera de información. A eso se le asocia el bus de datos. ¿Ya? Y aquí tenemos el terminal hembra. Este es el terminal hembra del conector DLC. Aquí podemos ver lo siguiente, ¿no? Bueno, yo voy a marcar el conector y les voy a indicar el número si es que no lo alcanzan a visualizar. Ya, les voy a marcar algunos hitos importantes, ¿sí? Eh, bueno, este conector que está acá, en realidad no tiene nada, no tiene ningún conector, pero este sería el terminal número uno, ¿ok? Ya, y este que está acá, que sí tiene algo, es el conector o el pin número 16. Ahora, si tiene un conector, yo puedo decir de que el 16 es conforme a lo que vimos en la lámina pasada. Positivo de batería. Positivo de batería. Muy bien. Positivo de batería. Viene a ser el positivo de potencia de batería. Perfecto. Muy bien. Entonces sabemos de que tenemos 12 volt de batería, ¿verdad? Positivo. Ya. Entonces sabemos que tenemos el uno, ¿verdad? Este es el 2. Este es el 2. Aquí tenemos el número 3. Ya, y aquí tenemos el número 4. El número 4. ¿El número 4 qué es? Negativo, ingeniero. Perfecto, Tierra del vehículo. perfecto. Muy bien. ¿El número 5 qué es? Tierra de la señal.
Muy bien, perfecto. Ya tenemos el 5 y acá tenemos el número 6. ¿Qué es el número 6? Canjai, Perfecto. Canjai. Can. 7 no tenemos nada. 8 no tenemos nada. 9 no tenemos nada. 10 tampoco. 11 no tenemos nada. Y aquí, ¿qué tenemos aquí? ¿No será la Tierra? Ya tenemos ¿Sea? ya tenemos las dos tierras. Canlow. El Can Low, mire cómo está visto en el conector. Aquí tenemos el Can High y el Can Low siempre va bajito. Bueno, mirado así, ¿no? Yo sé que el Can High tiene un poquito más voltaje que el Can Low. O sea, si ustedes lo miran y lo miden, siempre el Can High tiene un poquito más de voltaje que el Can Low. Pero tanto el 14 como el 6 son Can, ya sea Can High y Can Low. Pero aquí me nace una particularidad, po. El terminal número 12. ¿Qué es el terminal número 12? Mm, La línea L. Mm, mm. No tiene ¿Cómo? nada. Desde la mirada más técnica posible, si ustedes tienen... No es línea K, ¿Ah? no es línea K. Mire, acá hay un dato importante. De acuerdo al protocolo de cómo está estructurado, la línea K, la línea K debería ir en el terminal 7. Debería. Debería ir en el terminal 7. Ahora, sí, sí es línea K. Sí, es correcto, es línea K. Pero ¿por qué no va en el terminal 7? Son algunos de los misterios. Son algunos de los De misterios. acuerdo, de acuerdo a cada fabricante de vehículos, deciden dónde ponerlo. Volkswagen lo pone en un lado, Nissan en otro, y así lo cambian. No sé por qué. Sí, sí, correcto. No cumplen, y aquí es donde yo quería atacar el concepto, era lo curioso que les decía yo, era lo curioso que les decía yo de la línea de la ISO 9141. Ahora, ¿por qué no lo cumplen? Es uno de los misterios. Yo me he encontrado en el terminal 7, me he encontrado en el terminal 12, me he encontrado en el terminal 9. Razón particular, la verdad que todavía no lo puedo encontrar. ¿Y por qué sé que es la línea acá? Porque yo tomé el diagrama del fabricante y empecé a buscar los conectores, ¿sí? Bueno, ¿cómo me guío? Bueno, debemos de considerar, a ver, espérenme un cachito. Ya, debemos considerar de que esto de alguna forma está visto así, ¿no? O sea, lo tomamos, ¿cierto? Y lo miramos de frente, ¿ya? Ya, y podemos determinar, ¿verdad? Que el terminal que es 13 en este caso, viene siendo el 12 de la línea K. Y es el 12 que estamos buscando, ¿sí? Bueno, ese 12 es la línea K y podemos decir de que es una línea que llega directamente a la BCM, a la unidad de control del vehículo, no la ECU de motor como tal, sino que la línea completa del vehículo. Recuerden que estamos hablando de un vehículo eléctrico, la de carrocería. Pero esta es la línea acá, que es una línea de respaldo, porque la línea principal de información se traduce a través de la línea 6 y la línea 14. A ver si estoy mal, corrígeme. La línea K se utiliza como una comunicación entre módulos como comunicación privada, la cual podemos también intervenir mediante el escáner para hacer algunos tipos de programaciones. CAN ¿Sí? high y CAN low es para comunicación entre módulos y comunicación de interacción con el escáner para poder nosotros recibir los datos de cada uno de los módulos. Aquí estoy bien. Sí, correcto. Sí, sí, sí. Y se podría considerar también una línea de respaldo de comunicación, sí. Porque la principal, y estoy hablando desde la mirada desde una unidad de una unidad de monitoreo,
que quiere involucrarse con el vehículo, principalmente sus informaciones se traducen a 6 y 14. Y yo puedo involucrarme a través de la línea K, ¿sí? Pero, claro, también depende un poco los niveles de acceso. Mira, ¿por qué lo comento? Porque, por ejemplo, aquí tenemos el protocolo de la línea K y la línea L. Vamos a hacer un escaneo. No sé si pueden escuchar este video a través de la línea Campus, pero vamos a hacer un escaneo completo, a ver si por otra línea podemos acceder. Muchas veces pasa que por una línea no podemos acceder, pero podemos tener otra, ¿no? Entonces va a llegar un momento en la que si esa línea no está soportada, recuerden que el J1850 tiene dos métodos y claramente en algunos no puede ingresar porque no se encuentran soportados. ¿Se escucha, no? En esa línea está haciendo aún la espera y falla. La única forma de acceso en este vehículo eléctrico va a ser a través de la línea CAN-BUS. Y hay un dato súper importante. Estoy involucrando el escáner con un vehículo eléctrico. Intenté involucrar a través de la línea K, no me lo permite y solamente me permite acceder a la información CAN, vía CAN, ¿sí? Por eso es que mostraba un poco este video. Vamos a Para verlo. accesar a la línea, para accesar a la línea K, entraste desde OBD para que buscar el protocolo solo, ¿no? Sí, para que primero buscara los protocolos de acceso vía OBD. Muy bien. Ahí se puede apreciar un poco la ruta. A ver si puedo rayar aquí. Bueno, esa es la ruta vía OBD y en la sección de búsqueda del protocolo. Entonces con ello yo puedo identificar qué protocolos tiene como soportados y en este caso, en este vehículo eléctrico, solamente me permite acceder a los datos vía CAN. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que si al final intento ingresar vía OBD, que lo hice, que intenté ingresar vía OBD, la información que me entrega es mínima, nada, o sea, información que ni siquiera es más relevante para el proceso diagnóstico. Pero mira, veamos paso a paso cómo de alguna forma se tiene que ir ingresando al proceso o al análisis con el escáner. Estos videos los grabé a mérito de que ustedes puedan como ir observando un poco el paso a paso. Cabe destacar de que pueden haber algunas diferencias conforme al tipo de escáner, ¿verdad? Y las características propias del escáner, pero hay similitudes, ¿ya? Desde la mirada más constructiva ustedes pueden ver este tipo de escáner, pero puede que a lo mejor tengan otro. Y ahí hay algunas diferencias como de acceso, pero la información puede ser similar, ¿ya? En algunos escáneres sí, en algunos tú puedes seleccionar el trabajo o la vía de acceso, sí, en algunos puedes. Em, Trabajé en algún momento con los de Bosch, con el KTS 340, y yo podía seleccionar la vía de acceso para obtener datos. Sí, podía hacerlo. Hay otros escáneres que son más inteligentes, como este, que rastrean toda la información y las características que puede permitir. Ahora, esto me pasaba en Bosch, en los escáneres de Bosch. ¿Por qué? Porque recuerden de que hay muchos vehículos que tienen soporte Bosch. Por lo tanto, puede meterse a un protocolo distinto, una vía de acceso distinta. ¿Ya? Entonces, mire, vamos con el paso a paso. Bueno, en este instante nos encontramos a puertas de hacer un diagnóstico, en este caso un Hyundai Ioniq eléctrico. Y lo primero que vamos a tener en cuenta es tener nuestra unidad de diagnóstico para que podamos ir comprendiendo la forma de trabajo. No, la del, sí, la del. Bueno, en segundo lugar, esta es la interfase de diagnóstico. Espérenme, creo que no se ve, a ver.
Bueno, en segundo lugar, esta es la interfase de diagnóstico. Esta es la interfase de diagnóstico. Este es el conector, al OBD2. Al OBD2. Y justamente se conecta en esa zona, ¿verdad? Esa zona, ¿verdad? Ya no, se escucha bien. Una vez que se conecta el conector, Espérenme, déjeme ver si puedo compartir audio de manera directa porque creo que no se escucha tan bien. Denme un segundito. Eh, 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 eh. Ahí tenemos. Ya, a ver, díganme si es que se escucha ahí. bueno, en segundo lugar, esta es la interfase de diagnóstico. Este es el conector al OBD2 y justamente se conecta en esa zona, ¿verdad? Una vez que se conecta el conector, la interfase se alimenta por el terminal número 16. ¿Se ve o no? Y estamos listos para poder ejecutar la función. Ahora, cabe algo súper importante que destacar, que el vehículo debe estar en contacto siempre. Se ve pausado el video. Ay, a ver, espérenme un segundito. Bueno, en segundo lugar, esta es la interfase de diagnóstico. Este es el conector, al OBD2, y justamente se conecta en esa zona, ¿verdad? Una vez que se conecta el conector, la interfaz se alimenta por el terminal número 16, estamos listos para poder ejecutar la función. Cabe algo súper importante que destacar, que el vehículo debe estar en contacto siempre. Ahí se vio algo mejor, ¿no? Profesor, disculpe, lo que pasa es que alguien tiene abierto el micrófono y se duplica el sonido. Tienen que, pues, apagar todo su micrófono, por favor. Ah, claro. Ya. A ver. Bueno, en segundo lugar, esta es la interfase de diagnóstico. Este es el conector, al OBD2, y justamente se conecta en esa zona, ¿verdad? Esa zona, ¿verdad? Sigue duplicado. Una vez que se conecta el conector, se conecta el conector por la interfaz se alimenta por el terminal número 16. Estamos listos. Igual, hay que todos chequen su micrófono. Cabe algo súper importante que destacar, que el vehículo debe estar en contacto siempre. Samuel, es que tu presentación tiene audio y tú también tienes micrófono, entonces como que te está repitiendo contigo mismo. Porque si vas a participantes, cuando pones el video, sales tú con el micrófono. Ya, perfecto. A ver, dame un segundito. Es que yo no sé si se escucha la presentación como tal. Igual, por eso es que tenía el micrófono encendido. Pero vamos a probar de nuevo, ¿ya? Y ahora ya no hay audio. Ahora ya no se escucha. Ya, algo mejor, ¿no? Algo mejor. Eh,
Igual yo voy a desactivar mi micrófono por si acaso. Ya, por lo menos vimos que ya en primer lugar la interfase, ¿verdad? ¿Dónde se conecta? Eh, y ahora algunas características esenciales del proceso de diagnóstico, ¿no? Profesor, no se escucha. En un vehículo eléctrico es súper importante considerar algunas variables que tienen relación con la forma en cómo se hace el diagnóstico, porque, por ejemplo, yo puedo apretar el botón con la llave de proximidad claramente, aprieto el botón, el vehículo entra ya en un estado de operación, pero el vehículo no se encuentra en un estado ready. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que en algún momento el vehículo se va a descargar. Yo puedo observar ahí que se enciende la luz de la batería, ¿verdad? El vehículo es como si estuviera en contacto, en verdad. Entonces, lo que debo hacer con el vehículo es ponerlo en modo ready. Ahora sí, para que el vehículo pueda cargar la batería. Puede darse el caso de que el vehículo en verdad no tiene la batería que corresponda y no puede hacer ni lectura ni parámetros en tiempo real. ¿Ahí se escucha mejor o no? ¿Sí? Por ahí vamos mejor. Sí, ahí muy bien. Ah, ya, sí. Lo que trataba de explicar esta parte del video era que muchas veces se hace diagnóstico y se hace escáner solo como con contacto nada más. Por lo tanto, llega un momento en que la batería auxiliar, que es la batería de 12 volts, se descarga porque todas las unidades requieren de energía, ¿no? Por eso que se descarga. Entonces, ¿cuál era mi recomendación? Que si pudiera hacer escáner en un vehículo eléctrico, es que yo pudiera colocar el modo ready y con el modo ready la batería de alta tensión le suministre energía a la batería auxiliar y que la batería auxiliar se mantenga siempre con la energía que corresponde, ¿no? Ese es un poco el concepto. En un vehículo eléctrico es súper importante. Ya lo vimos. Vamos con esta parte. Y acá nos encontramos con la interfase de diagnóstico. Eh, Seleccionamos diagnóstico local. Una vez que, bueno, tenemos la forma generalizada del OBD2 para que podamos como hacer un chequeo relativamente rápido. Vamos a seleccionar OBD2. Acá el vehículo analiza cuáles son los protocolos. Por ejemplo, todos los modelos cuyo motor se encuentre en conformidad a la norma SAE J1850, ISO 9241 e ISO 14230, ISO 15765. ¿Qué puede hacer? Lectura de datos, lectura de código de avería, borrado de código de avería, lectura de datos en ejecución, algunos datos del bastidor, lectura de datos definidos de fábrica. Ese es el protocolo generalizado del OBD. Se dan cuenta que son funciones solo informativas y algunas de ejecución que tienen relación con el borrado de código de avería. Vamos con la otra parte. Bajo este protocolo, claramente, no siempre todos los vehículos tienen una cobertura. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el sistema? Identificar. Y empieza a analizar a través del sistema CAN bus, protocolos J1850, algunas cosas que no encontraron rápidamente. En este caso, el escáner se metió o se introdujo al sistema a través de la línea CAN, así que no hay problema. Y ahí se puede ver el tipo de protocolo, el tipo CAN bus 15765, ¿sí? Pudo involucrar comunicación a través de esa línea, ¿sí? Bajo este protocolo, claramente, Vamos con la otra parte.
Ahora, ¿qué recomiendo yo? Que sin duda la forma más certera de diagnóstico sea por modelo, ¿ya? Vamos a terminar acá. Recuerden que estamos hablando de un Hyundai Ioniq eléctrico. Estas son algunas características a través del protocolo V2. O sea, puede hacer lectura, pero no se pueden ver como datos más específicos, ¿sí? A ver, por ejemplo, miren todos los accesos que podemos tener a través del protocolo V2. Aquí le voy a colocar un poco de pausa. Si puedo mostrar. Aquí lo que quiero mostrar es un poco la información de acceso que tuve a través de OBD2. Y la información de acceso es muy poca. Muy poca. A ver si aparece alguna otra imagen. Aquí, por lo menos. En los datos en vivo no era información relevante para poder hacer un diagnóstico, ¿sí? Estamos hablando de un vehículo eléctrico, por lo tanto los datos no eran como tan específicos. Ahí están los datos congelados, que ya vamos a ahondar un poco la próxima semana, y algunas lecturas de las unidades, pero en realidad una información muy vaga con respecto al protocolo OE2, porque involucra otro protocolo para poder obtener mayor información. Sigamos con el video. Hacer lo siguiente, tenemos la opción de poder entrar a través del fabricante. Vamos a presionar Hyundai. Tocamos confirmar. $16 pines, recuerden que el vehículo puede tener 16 pines y 12, en este caso Hyundai tiene uno en el habitáculo de motor. Vamos a probar automáticamente, a ver si es que es el reconocimiento automático. De lo contrario, hacemos la selección manual. Bueno, podemos tener la observación automática, pero incorporando el identificador del vehículo. Si uno involucra el código BIN, puede tener mayores asertividades. En el tema de la búsqueda manual pueden haber algunas pequeñas diferencias, ¿sí? Que puedan estar involucradas en la información certera. Muchas veces uno involucra un dato específico de un vehículo y puede que a lo mejor este vehículo tenía otra información. Por eso hay que ser lo más asertivo posible en una búsqueda manual. Recomiendo la búsqueda automática si es que lo soporta, porque gracias al BIN se puede acceder al vehículo a cabalidad. ¿Ya? Entonces, así que vamos a seleccionar manualmente, general, de acuerdo a la zona, el acceso puede tener algunas variables, algunas diferencias, ¿no? Vamos a seleccionar Hyundai Ioniq eléctrico. En este caso es 2018, 208 kilowatts de potencia. Y podemos involucrar la prueba rápida para saber cuáles son todos los accesos que tiene, o nos vamos directamente a una unidad de control en específico en la que queramos trabajar. Yo recomiendo esta opción siempre y cuando tengas como claridad de dónde atacar, ¿no? Y qué es lo que tiene el sistema involucrado. En este caso voy a introducir a la configuración de la batería de alta tensión. Voy a, no sé, leer componentes tal vez. Y ya tenemos acceso mire la cantidad de datos que ya tengo acceso cuando a través de protocolo V2 no tenía. Ahí podemos tener, por ejemplo, la temperatura del módulo de la batería. Eso sería un diagnóstico relativamente sencillo en un vehículo eléctrico. No sé si hasta aquí queda relativamente claro. Yo sé que pueden haber algunas que otras dudas con respecto al, al, al problema que puede existir, ¿verdad? Pero creo que sin duda podría ser el puntapié inicial, ¿no?
O sea, tomar un escáner, poder involucrarse con la información que me otorga y las vías por las cuales puede ingresar el escáner pueden ser el puntapié inicial de este proceso. ¿Sí? No sé qué les parece. ¿Les parece bien ese tipo de videos o no? Sí, muy bien, para ver cómo se hace en la práctica. Una duda, Samuel. Ahí, por ejemplo, el, el tema de la batería, que es lo que me decía. Aquí no teníamos el estado ready, entonces no sé ahí la carga de la batería auxiliar, ¿cuál era? Bueno, siempre el escáner va entregando la información del estado de la batería. Ok. Es una información muy relevante. Mira, no sé si alcanzamos a verlo acá. Bueno, igual la ruta es más larga, por lo tanto no podemos como ver, pero a ver si podemos retroceder un poquito. Hay escáner que siempre la información del estado de la batería es primordial, ¿no? Escáner y escáner, en verdad. Pero Ahora, siempre, más allá del dato puntual de esta prueba, el debe ser, siempre que vamos a escanear, es asegurarnos que la carga de la batería auxiliar esté arriba de 12 voltios. O sea, siempre, es un sí o sí. siempre. Ok, Idealmente sobre 12,6. Siempre. ok, va. 12,6 es un 100% estado de carga de la batería. Ahora, si el vehículo está en 13 volt y 14 volt, es que está recibiendo la carga, ¿no? Y que igual está bien. Ahora, cuidado con los excesos. No puede ser mayor a 16 y no puede ser menor de 7. Muy bien. Gracias. Sí, no hay problema. Está muy bien, sí, porque empezamos desde las bases. Sí, profesor, muy ilustrativo el video, muchas gracias. Los videos también, se ve la acción. La batería es del Hyundai, no, lo que es de 88 kilowatts es la potencia del motor eléctrico, es la potencia. Lo que es la batería se mide en un tema energético, tiempo, ¿sí? En energía, en verdad. Y se mide potencia, tiempo, en kilowatt hora. Y la batería de este vehículo es 28 kilowatt hora. Bueno, muy bien, pues queridos estudiantes, qué bueno que les parece bien. Este contenido se trabaja con mucho cariño para todos ustedes y me parece muy bien que lo consideren, ¿sí? Les doy gracias por el tiempo invertido el día de hoy y nos estaremos viendo. Paul, levántate la mano. Sí, profesor, me quedó la duda, a ver si para la próxima clase me puede explicar la diferencia entre CAN positivo, CAN negativo y CAN bus. Ya, a ver, lo vamos a anotar. Me dijo CAN positivo. ¿Por qué lo menciona como CAN positivo? En realidad, CAN positivo. No, bueno, en realidad no va por ahí. Tiene relación un poco con. Porque ambas dos se encuentran en un estado positivo en términos de polaridad. El tema es que uno trabaja con un voltaje distinto, ¿sí? Y tiene una modulación distinta. Pero sí, lo podemos ahondar Ajá. con Y mayor el CAN exactitud la bus. próxima clase. Y Cambus. Cambus como concepto, ¿no? Así es, profesor. Ningún problema. Ningún problema. Y es eléctrico puro, sí, es un auto eléctrico puro. Nos va a pasar la presentación, sí, sin duda. La sesión se grabó, tenemos la oportunidad de revisarla posteriormente. Sí, creo que sí. Creo que sí en Moodle, creo. No sé cómo es la plataforma que utilizan. No, ahí yo creo que tendrían que preguntar a la administración de Mobility Hub. Muy bien, pues queridos estudiantes, muchas gracias por su tiempo
y nos estaremos viendo el próximo jueves, si es que así Dios lo permite. Gracias, Samuel. Listo, que estén muy bien. Cuídate. Chao, chao. Gracias, profesor, gracias. Gracias. Chao, chao. Muchísimas gracias por todo. Gracias y buenas noches. Buenas noches, nos vemos.